Suzu Naito es una joven estudiante de secundaria en Japón, amante de la música, amor que nació a través de su madre, quien desde temprana edad le inculcó el valor y cariño por este arte. Sin embargo, también es una madre que, en palabras de la propia protagonista, la abandonó para proteger a alguien más, para entregar su vida por un completo desconocido. Por lo cual, de cierta forma, la culpa y la resiente por su soledad. A nivel narrativo, funciona como clara muestra del cómo los padres pueden generar gustos y pasiones en sus pequeños, pero de la misma manera, e inclusive con la misma intensidad, pueden generar miedos y traumas. Esto se confirma en dos escenas claves del primer acto de la película. Por una parte, se nos ofrece una maravillosa secuencia de Suzu con su madre a través del tiempo, aprendiendo sobre música y reforzando sus lazos familiares, para luego cortar a una escena de su madre dejándola para salvar a una niña que se encuentra en peligro. A continuación, observamos cómo se ha ido desarrollando la vida de Suzu sin su madre, cómo la afecta y cómo lo enfrenta, especialmente en el apartado musical, hasta llegar a la escena del puente. Se observa a la joven intentando cantar, las melodías no brotan de su garganta, se encuentra muda, es incapaz de emitir un sonido armonioso, parece un sonido ahogado, hasta que, sin poder contenerlo más, se agacha y vomita. La película, en tan solo 13 minutos, nos cuenta la batalla interna de la protagonista, nos entrega toda la información necesaria para comprender o inferir qué tipo de desarrollo es necesario que obtenga, pero no nos cuenta el cómo lo obtendrá, nos muestra simplemente el fondo, pero no la forma. En narrativa, los conceptos de forma y fondo son bien conocidos a la hora de querer construir una base sólida para cualquier historia. Son los pilares fundamentales de las letras que consolidarán la trama de una película o serie. Se entiende como forma a la estructura, los actos, los personajes, y se entiende como fondo al mensaje, las emociones, la temática. Ambos conceptos deben trabajar de manera enérgica y sincronizada para crear y sostener una buena narrativa, y es aquí donde la película enfrenta ciertos dilemas. Como se ha mencionado anteriormente, en el primer acto se nos describe el status quo o equilibrio precario de la protagonista, que corresponde a la normalidad y al día a día, con la función de conocer más sobre los personajes y su universo, generar intriga y captar al espectador. Además, la película nos entrega un bonus, pues nos presenta la razón del trauma de Suzu. Es un catalizador que ocurrió en el pasado, que funcionará como eje de la narrativa, mas no como el motivo de lucha de la protagonista. Nos muestra, con el mismo objetivo, la integración de Suzu al mundo virtual, conocido como You, donde en palabras de la misma película, no puedes volver a empezar en la realidad, pero puedes empezar de nuevo en You. Gancho temático que funciona de manera perfecta con la forma en que Suzu, debido a su trauma de abandono y soledad, lidiará con sus problemas a lo largo de la historia. Verán, cuando Suzu logra crear su As, nombre que se le dan a los avatares del mundo virtual, lo cual tiene bastante sentido, pues As en inglés se podría interpretar como. Sí, literalmente, como la palabra como. Así como en las películas ponen tal actor como bla bla bla, en inglés es actor as character, logrando crear esa simbología de que en el mundo virtual interpretas un papel que no corresponde íntegramente a tu versión real. Es más bien una versión caricaturizada, con tus mejores dotes y facetas. Es por esto que Suzu se sorprende tanto de poder cantar en este mundo, pues ya no es ella, es alguien más, es Belle. Para comprender el inicio del segundo acto, se deben establecer dos puntos de suma importancia. Suzu, al crear su versión digital, se vuelve una cantante extremadamente popular en la red, siendo conocida por millones de personas en el mundo, generando curiosidad por los internautas sobre su identidad, su música y su esencia. Mientras que, en paralelo, su vida real es simple, sin emoción, sin reconocimiento, es alguien más del resto. Esta es una técnica que, si bien no es para nada innovadora, la película la aprovecha de manera perfecta, logrando crear con éxito el paralelismo y esta especie de doble vida, donde en una lo eres todo y en la otra no eres nada. El final del primer acto e inicio del segundo se ve marcado por una interrupción de la normalidad. Se nos muestra el conflicto que se deberá superar y los diversos planes que se desarrollarán para poder obtener el cierre. Suzu, ahora conocida como Belle, está por dar uno de los conciertos más grandes de su historia. Sin embargo, es interrumpida por Ryu, una bestia amenazante, agresiva y llena de moretones, que es perseguida por el equivalente a la policía en el mundo virtual, los justicieros, generando intriga a los espectadores. A Belle le cautiva su presencia, sus palabras y sus heridas, marcando el inicio, ahora sí, de la forma de la película, pues Belle quiere saber sobre su identidad, quiere saber qué se esconde detrás de esa bestia, se establece el objetivo o motivo de lucha, objetivo que luego se desarrollará en uno más grande. Hablar del segundo acto es hablar de planes, del cómo obtengo lo que quiero o necesito, y generalmente ocupa la mayor cantidad del tiempo en la narrativa, tanto en tiempo escrito, entendiéndose como la cantidad de texto y páginas,
como en tiempo dramático o visual, entendiéndose como la duración de la película. Estos planes se pueden llegar a dividir en dos. El primero, conocido como plan A, y el segundo, conocido como plan B, divididos por un punto medio o empeoramiento. El plan A está destinado a fracasar, pues en él el objetivo principal no parece especialmente importante o relevante. Los personajes no visualizan lo complejo de su nueva situación, mientras que al llegar al empeoramiento, se comprende que sí existe un mayor grado de gravedad frente al objetivo. El plan B es donde existe una mayor presión para luchar. Los personajes, al ya haber aceptado lo que se encuentra en juego, deberán entregar todo de sí, deberán buscar la forma de superar el caos. Sin embargo, este plan también está destinado a fracasar, pues se debe hacer creer al espectador que los personajes están más y más lejos de sus objetivos. Dicha lucha debe resultar en una crisis, donde vemos el punto más bajo de la protagonista, para luego generar un clímax o catarsis, punto de mayor carga emotiva y dramática, y así, finalmente, llegar a la tan deseada resolución, la cual puede ser tanto positiva como negativa. Si aplicamos este esquema a la película, lo podemos resumir de la siguiente manera. En el plan A, Suzu con su amiga investigan a diversas personas que podrían ser la verdadera identidad de Ryu, mientras que, en el mundo virtual, Bell se va acercando cada vez más y más a esta bestia y conociéndolo de mejor manera, generando esta especie de protección mutua, en donde Bell desea saber el origen de sus moretones y su ira, y Ryu, aunque algo distante y evasivo, desea conocer a Bell en mayor profundidad. Es en este transcurso de la narrativa donde las cosas empiezan a ser un poco confusas, aunque pudiendo llegar a tener cierto sentido si le prestas real atención. Suzu tiene un amigo de la infancia de quien está enamorada. Sin embargo, no se cree digna de él, mientras que, en paralelo, se podría llegar a creer que su contraparte Bell está enamorada de Ryu. Es aquí donde la película empieza a funcionar a nivel narrativo de una manera un poco interesante, pues hay que comprender que lo que se ve, lo visual, los gestos y las acciones, narran, incluso más allá de lo que se dice verbalmente. Tras conocer a Ryu y su castillo, hay una escena en la que sus compañeras adultas del coro le insinúan a Suzu que está enamorada de un chico malo, solitario, pero bueno en el fondo, y le recomiendan que, para llegar a él, le escriba una canción. No quiero parecer loco, pero básicamente describieron a la bestia. Posteriormente, vemos a Suzu caminando y pensando en cómo lograrlo y cómo escribirla, y mientras improvisa, aparece una imagen del amigo de su infancia, representándolo como fuente de inspiración, y luego aparecen imágenes de Ryu, representándolo como el destinatario de la canción, lo cual simbólicamente puede llegar a darnos a entender que ambos son la misma persona, cosa que puede llegar a entenderse como una distracción para el espectador para que asuma cosas o saque conclusiones apresuradas, puesto que en realidad no es así. Cabe destacar que es en esta parte de la narrativa, o el plan A, donde se nos presenta la analogía, reinterpretación o metáfora con el cuento de la Bella y la Bestia, con simbolismos como el castillo, las inteligencias artificiales, es decir, los cubiertos que hablan, el característico baile de la película de Disney y obviamente la rosa. Si es que ya en este punto uno podría asumir que la historia va de romance y drama, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. El drama sí existe, pero esta no es una película romántica, lo cual obviamente no tiene nada de malo, pero considerando que la forma en que nos presenta las interacciones entre los personajes tiende a caer un poco en el romance, creo que la confusión es bastante evidente. Resulta importante mencionar que, con el fin de reafirmar la teoría de que el amigo de infancia de Suzu es la bestia del mundo virtual, ocurre una escena donde este le pregunta si ella es Bell, con mucha seguridad y casi como si ya supiese la respuesta, pues en realidad sí la sabe. Este diálogo puede llegar a vislumbrar o a inferir que la teoría es correcta, por las diversas interacciones en el mundo real con su amigo de la infancia y con Ryu en el mundo virtual, pues la película juega mucho con los paralelismos. Ambos son protectores y con ambos se muestra cierto grado de interacción romántica, pero nuevamente solo funciona como pistas falsas, lo cual a la hora de revelar el misterio de Ryu puede llegar a decepcionar para quienes se pensaban que la película iba sobre romance. Pues sí, la película lo sugiere y con énfasis. Si es que incluso uno de los conflictos de la película es referente a la idea de que Suzu no es merecedora del cariño y amor de Shinobu, es decir, su amigo de la infancia, puesto que claramente él debería estar con alguien mejor y más popular como Ruka, o Luca, como lo subtitularon en Netflix. Tanto así que incluso se arma una guerra por redes sociales por haber visto a Suzu y Shinobu actuando de manera cercana. Incluso nos muestran a Suzu sufriendo por creer que a Ruka le gusta Shinobu y pensar que ya no tendrá oportunidades con él. Continuando con la idea de estos falsos romances, existe algo curioso. Por una parte, se puede inferir que Suzu se encuentra enamorada de Shinobu, siendo su amigo de la infancia y protector de su mundo real, y en su contraparte, Bell empezaría a generar sentimientos por Ryu, siendo su interés y protector del mundo virtual. Sentimientos que se demuestran por la intención de besarlo luego del baile en el castillo.
Resulta curioso cómo de igual forma la película trabaja desde la idea de la cercanía y la lejanía entre los personajes, mientras que Suzu, en el mundo real, a lo largo de la historia se observa reacia a mantener a Shinobu cerca, incluso alejándolo, literalmente, con la excusa de que él ya no tiene por qué perder el tiempo preocupándose por ella. En el mundo virtual, y literalmente ocupando un recurso visual como es el fundido o disolución, nos muestran cómo luego de llorar por la decisión de alejar a Shinobu, Bell logra mayor cercanía con Ryu, siendo protegida por él y bailando juntos. Suzu se aleja de Shinobu, Bell se acerca a Ryu. Siguiendo con la estructura, el empeoramiento, que vendría siendo el punto de enlace o punto medio entre el plan A y el plan B, ocurre cuando Justin, el líder del equipo de justicieros del mundo virtual y principal antagonista, captura e interroga a Bell sobre la identidad de Ryu, pues previamente los ha visto interactuar juntos e inclusive la bestia la ha defendido de los justicieros en combate. Justin la amenaza con develar su identidad, pues él tiene ese poder, siendo salvada por las inteligencias artificiales de la bestia. Aquí Bell comprende dos cosas sumamente importantes. La primera es que debe impedir que su identidad sea revelada, pues gran parte de la temática de la historia, al menos en lo referente a Suzu, es la identidad ficticia como protectora de inseguridades reales, pues en la virtualidad ella puede cantar, lo puede hacer libremente, sin traumas ni ahogos. Y lo segundo es que debe proteger a Ryu y ayudarlo, para que, de igual forma, su identidad permanezca oculta. El plan B de la película resulta bastante funcional, pues tras arreglar el malentendido de pensar de que a Ruka le gusta a Shinobu, cuando en realidad le gustaba el chico Kanoa, vemos un par de momentos cómicos y románticos entre dichos personajes, y también es aquí cuando vemos que Shinobu sabe sobre la identidad de Suzu, lo cual personalmente me hizo mantener en mi cabeza la teoría de que, de alguna forma, él era la bestia. Descubrimos que Justin, quien busca revelar a Ryu, ha encontrado su castillo y lo ataca, destruyéndolo, por lo que de manera urgente, Bell necesita encontrarlo primero. Suzu, junto a sus amigos, desesperados por no poder encontrar el origen de la bestia, descubren una transmisión en vivo de un niño, quien se encuentra cantando una canción que solamente debería ser conocida por Bell y Ryu, lo cual la lleva a conectar diversos cabos sueltos, y tras presenciar que el niño es abusado por su padre, luego ser protegido por su hermano, descubre que él, el hermano mayor, es la versión real de la bestia o el dragón. Suzu termina entendiendo de dónde es que provenía esta mirada infantil en la escena del baile. Termina comprendiendo el origen de los moretones, pues al crear tu versión virtual, se detectan las características físicas de origen. La protagonista descubre que en realidad siempre se trató de unos hermanos maltratados física y psicológicamente por su padre. Y es aquí donde la película puede llegar a tornarse un poco extraña, pues en efecto, nos hicieron creer que su identidad era otra. Sin embargo, hay que destacar que, a lo largo de la película, se dieron indicios, aunque un tanto difusos y difíciles de predecir por la forma de la narrativa, generando que quizás la revelación no sea completamente lo que se esperaba. Uno de los indicios más claros y simbólicos es la representación virtual del hermano menor, quien resulta ser el primer fan de Bell, mostrado en el primer acto, quien a su vez es también quien la lleva al castillo de Ryu, es decir, su hermano mayor, por primera vez. Indicio que, a su vez, no es completamente claro, evidente o predecible. También hay que destacar que el hermano menor siempre apareció a lo largo de la película, como uno de los defensores de la bestia o dragón. Sí, es una pista, está ahí, pero resulta un tanto difícil captarlo en un primer visionado de la historia. Suzu, tras enterarse de todo, decide ayudar, estableciendo contacto con los hermanos, quienes no creen que ella sea Bell. Sin embargo, Shinobu la invita a cantar, no como Bell, sino como ella misma, como Suzu. A continuación, ocurre uno de los momentos musicales del mundo del anime más impresionantes que se han podido ver en los últimos años. Con la finalidad de llegar a los hermanos y comprobar la identidad de Bell, ella canta, simplemente canta. Resulta bastante simbólica y emotiva la forma en cómo Suzu decide revelarse al mundo, pues ocupa las habilidades de su principal antagonista, Justin, quien, con su poder de traer al mundo virtual la realidad detrás de los avatares, decide iluminarse. Es aquí donde se demuestra de forma espléndida la conexión entre la forma y el fondo a nivel narrativo, pues Suzu se desprende de su máscara, se desprende de su protección, se presenta al mundo literalmente con sus fragilidades, sus miedos y sus traumas, se desnuda frente al público, todo con la finalidad de llegar, de alcanzar y de conectar con Ryu. Suzu comprende que está bien ser ella misma, pues siempre lo fue, simplemente se escudaba en lo ficticio y virtual. La forma en que la película termina, si bien es emotiva y funciona, se percibe un poco vacía y sin resolución real del conflicto final. Pues sí,
Suzu crece como personaje y se desarrolla perfectamente en cuanto a sus traumas, pero en cuanto a la resolución de la problemática de los hermanos, resulta carente de sentido. Belle, tras comprobar su verdadera identidad a los hermanos, descubre la locación de estos, emprendiendo un viaje de forma solitaria para llegar a ellos. Cuando se encuentran, ocurre un momento clave, y es ver cómo Suzu, tras ser lastimada por el padre abusador, protege a los jóvenes con su propio cuerpo, creando así la analogía simbólica con el sacrificio de su madre, logrando cerrar ese trauma y comprendiendo lo que es ayudar al prójimo, aunque eso te cueste tu integridad física o incluso la vida. Continuando la idea de lo vacío que se siente al final, Suzu en realidad no consiguió nada, o al menos la película no lo aclara, pues el padre, tras ver la voluntad de Suzu, entra en pánico y sale corriendo. Lo cual puede llegar a inferir arrepentimiento o miedo por sus actos, mas no seguridad de que los chicos estarán realmente protegidos y a salvo a partir de ese momento. En una situación real, adultos, que en la película se muestran que están al tanto de la situación, deberían haber tomado el rol protagónico en el asunto y no dejar que un adolescente se hiciera cargo de una situación tan importante y peligrosa como es enfrentarse a un adulto maltratador. Se deberían haber llevado a los menores con la policía o adoptarlos, algo por el estilo, pero no simplemente dejarlos ahí. Entiendo que la película buscase dramatismo por encima de lo realista, pero resulta decepcionante no tener una verdadera certeza de que los hermanos estarán bien, de que al fin estarán a salvo y no correrán peligro. Y es que es importante entender que la gran línea narrativa de toda la película, y básicamente lo que mueve su trama, es todo lo relacionado al misterio de la bestia, por lo que, al enterarnos de la realidad, evidentemente desearíamos una resolución concreta y clara. La película, a pesar de tener un final cuestionable, logra transmitir mucho con lo visual, lo narrativo y lo musical. Logra entregar lo necesario para construir una historia entrañable y funcional a nivel de estructura dramática. Si bien existen cuestionamientos en la forma, el fondo es perfecto y sublime. Recomendaría esta película a cualquier amante del anime, de la buena música y de los sentimientos. Sin embargo, hay que comprender que la película juega mucho contigo, te engaña y te hace creer cosas que no son. La revelación final funciona, pues es coherente, pero resulta un tanto conveniente para la trama, lo cual no afecta al visionado en absoluto. Belle representa el aprendizaje y superación de los traumas, pero no representa lo realista sobre un conflicto complejo. Belle resuelve a Suzu a nivel del fondo, pero la forma no resuelve a Ryu y su hermano pequeño.